pero con el acento andaluz de Miguel Ponce, mi profesor de la Universidad de Sevilla. Pusimos aquí Emilio. Sí, está ahí. Bueno, a ver, esto es una... no se ve nada. Ayer yo, pues, como me gustó mucho el artículo, pues estuve pensando en cuál era la relación que guardaba el top 1%, o sea, el top 1% con la desigualdad según el índice Gini. Entonces, yo hice una regresión muy sencilla, una regresión lineal, donde crucé el 1% del país, cuánta gente había millonaria en ese 1%, perdón, en el índice Gini del país y el tanto por ciento del 1% que hay en ese país. ¿Se entiende? Por ejemplo, Estados Unidos lo tuve que quitar, porque Estados Unidos tenía un 37% estaban dentro del 1%, por lo tanto tuve que excluirlo porque la regresión prácticamente se constituía como un outlier de Estados Unidos y entonces lo quité. Bueno, y cuando lo quité, la regresión daba significativa. Obviamente, esto es un cutrerío, o sea, obviamente esto está mal hecho, los Gini muchas veces son de diferentes años, esto era simplemente para jugar un poquito, ¿no? Y para establecer lo que me interesaba era establecer 4 tipos de sociedades, ¿no? 4 tipos sociedades donde hay muchos ricos y hay poca desigualdad, sociedades donde hay muchos ricos y hay mucha desigualdad, sociedades donde hay pocos ricos y hay igualdad, y sociedades donde hay pocos ricos y no hay desigualdad, ¿vale? Entonces, este es el punto que me interesa a mí, ¿no? Aquí tenemos UK, creo que no sé si se ve, pero UK, Germany, France y Japón. ¿El primero cuál es el otro? El primero sería, tienen muchos ricos, ¿vale? Tienen muchos ricos y tienen un índice Gini bajo. Tienen mucha igualdad y aparte tienen muchos ricos. Según la distribución de Pareto, esta es la mejor. A ver, ¿Pareto qué dice? Pareto dice una distribución es mejor que otra si el último, si uno en la distribución nueva tiene más que la anterior. Entonces, una sociedad que sea igualitaria y que no tenga millonarios es peor que una sociedad que sea igualitaria y que tenga millonarios. ¿Por qué? Porque sería una sociedad más rica. Ya nos podemos plantear otra serie de temas que si queréis ahora después hablo sobre ello. Pero este es un libro con mucha riqueza y poca desigualdad de ingresos. Sí, efectivamente, Japón, por ejemplo, Japón, ellos tienen los directivos, que son prácticamente los que tienen mayor ingreso. Japón tienen una cosa que se llama, unas políticas que se llaman predistribución. Esas políticas de predistribución, no de postdistribución, se hacen a priori, de forma que los directivos tienen de sueldo suelen tener un sueldo más bajo que sus compañeros occidentales, comparándolo con países que tienen la misma renta. En España no, en España tu empresa te paga lo que quieras, y después coge el Estado y te quita por todos lados. Bien, aquí son países que tienen poca participación, ¿vale? Y tienen pocos ricos, o sea, tienen mucha igualdad y poca participación en los ricos. Entonces son países, ¿qué países son estos? Pues aquí están prácticamente... a ver, es que no veo nada. Canadá. A ver, mira, Canadá, Italia, Australia, Suiza, y a mí el que más me gusta es Holanda. Holanda es una sociedad muy igualitaria y sin millonarios. Una sociedad muy igualitaria y sin millonarios. ¿Por qué resalto Holanda? Resalto Holanda porque Holanda es una sociedad muy rica. Holanda es una sociedad muy rica, bueno, pues no tiene mucha participación en el top 1% y es una sociedad con un Gini bastante bajo. Una pena hubiera sido incluir, que debería de haber, o te pregunto porque sé que hubiera sido muy interesante saber cómo funcionan los países nórdicos. ¿Cómo funciona? Claro, millonarios tienen, o sea, vosotros sabéis lo que es IKEA. Sí. El dueño de IKEA es un millonario
un millonario sueco que vive que paga los impuestos en Suiza. No me he equivocado con Suecia y Suiza, sino que está... Nokia es... Nokia es finlandesa. Bueno, después aquí tenemos países que son países pobres, normalmente países que aportan poco y tienen mucha desigualdad, digamos el peor de los escenarios, Colombia, ¿vale? Colombia, Sudáfrica, Chile, México. Perdón, pero ahora me entró una duda a partir de lo que vos decís, porque si están tomando los ingresos, digo, claro, toman el neto, no el bruto. Sí. O sea, que no podría ser que no los estén tomando por un proceso de redistribución, digo, en relación a lo que dicen, un segundo proceso de redistribución que no lo capten, ¿se entiende? Digo, ¿por qué no aparecen los países nórdicos y es el ejemplo que él trae? Es porque son chicos, es por la población. Por la población. Son pequeños. Sí, o sea, son tipo 10%, más o menos, entre 5 y 10 millones, no sé qué. Canadá tenía un poco de participación en la población mundial y bastante participación en la tabla de Sí, Canadá. No había llamado la atención. Sí. Bueno, sí. Y después, por ejemplo, los Pero nuevos... Dinamarca, por ejemplo, no sé, tiene 6 millones, 7 algo así, es menos de 10% de la población de Alemania. Así que por eso no crece. Y después aparece pues, en el último cuadrante ya, que sería que tiene muchos millonarios y tiene un nivel alto de desigualdad, sería China y sería Brasil. Sí, China y Brasil, que serían las dos de las economías emergentes. Vosotros sabéis lo que son las economías BRIC, ¿no? Sí. ¿Sabéis cómo le llaman a España, a Portugal, a Italia y a Grecia? Esto es verdad, no lo debería de decir yo, pero bueno, lo voy a decir. Le llaman economías PIGS, economías cerdas, ¿vale? Me seleccionas a más de Travis. Bien, y aquí está pues el puesto, por ejemplo, a ver, si doy más. Así una tablita, ¿no? ¿Se ve? Sí. Con lo que serían los tipos ideales, desigualdad, igualdad, muchos ricos por pocos ricos. Tenemos Brasil, China, como habéis visto, Japón y Alemania, Colombia, Chile y Canadá y Holanda. Estos son 4 tipos de sociedad. ¿Cuál es en sociología, qué es lo que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista de los sociólogos cuando leemos tu artículo? A nosotros lo que nos interesa, como tú bien has captado, es si los ricos constituyen una clase o no constituyen una clase. Nosotros tenemos un problema similar en las encuestas. Las encuestas, a nosotros nos gustaría coger los grandes propietarios como clase, pero es muy difícil, esta palabra no tengo que decirla aquí. Nosotros queremos captar, ¿vale? Captar a los grandes propietarios, pero es muy difícil captar a los grandes propietarios porque hay propietarios son muy pocos los grandes propietarios. Entonces se puede ampliar mucho la encuesta, pero por mucho que se amplíe la encuesta, la representatividad sigue siendo baja, que es lo mismo que le pasa cuando intentamos mirar el 1% más rico de los países. Hay sociólogos que dicen, mira, nos olvidamos del 1% más rico o nos olvidamos de los propietarios. Los propietarios no existen. La sociología se tiene que dedicar al estudio de las poblaciones, al estudio de los grupos sociales y al estudio de los grandes grupos sociales mediante las grandes bases de datos. Por lo tanto, vamos a prescindir de ese grupo y vamos a analizar poblaciones. Entonces, lo que hacen es, los grandes propietarios lo constituyen como una fracción de clase de los profesionales. Entonces, con los profesionales más los grandes propietarios, pues ya se puede constituir como grupo. La cuestión está, en el caso de los millonarios, la cuestión está en si los millonarios forman una clase, no en el sentido de si tienen los mismos intereses, sino si tienen prácticas distintivas, producto de las oportunidades que les da el dinero. Es decir, vamos a fijarnos en una clase en el sentido weberiano, que en el sentido de oportunidades. ¿Esas oportunidades generan unas prácticas comunes? Pues sí generan unas prácticas comunes. O sea, los millonarios tienen sus vacaciones en los mismos sitios, o sea, van a
unos sitios donde no va el resto de los mortales, nadie va de vacaciones a Saint-Tropez, nadie va a los Alpes a esquiar todas las navidades. Después tienen incluso una literatura de autoayuda empresarial, que yo no me lío en mi vida, como Quién ha robado mi Creso y libros de ese tipo. Después tienen sus colegios, tienen sus universidades, o sea, hay que estudiar en ciertos sitios, se gasta un dineral en estudiar en Yale, en estudiar en Harvard, en estudiar en Oxford, en estudiar en Cambridge. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, también participan en foros económicos, como el de Davos. Todos hablan inglés. O sea, yo creo que en el sentido de clase, sí son una clase. Lo que pasa que los diferencia algo fundamental, y es que tienen intereses económicos distintos, como le puede pasar a la élite argentina económica o a la élite española. Pero hay una variable que distorsiona aún más, que son la participación de los gobiernos. Los gobiernos muchas veces, yo diría siempre, protegen el capital nacional. Entonces, pueden tener intereses contrarios. Pero si pertenecen a multinacionales, digamos. Pero las multinacionales no. Sí, pero las multinacionales, por ejemplo, las multinacionales casi siempre pagan impuestos en un sitio. Claro, pero un CEO periférico con un CEO de un país central tienen intereses, ¿no? Por ejemplo, a ver, te explico. Telefónica o Repsol, Telefónica o Repsol, son dos empresas españolas que son multinacionales, pero todo el mundo sabe que el gobierno, que el gobierno las defiende y las protege de cualquier competencia externa. Telefónica, aunque esté Orange, aunque esté un montón de empresas, tiene casi un monopolio en España. Entonces, digamos que los capitalistas saben volverse proteccionistas cuando conviene, o los grandes propietarios, o el capital nacional sabe volverse proteccionistas cuando quiere, y antiproteccionistas cuando no quiere. Normalmente en sus propios países se vuelven proteccionistas y en el exterior libercambistas. Básicamente, o sea que en ese sentido no son una clase, en ese sentido no tienen intereses comunes, los intereses son totalmente distintos. En cualquier país son totalmente distintos. Y yo creo que incluso dentro de un país también son distintos. Pero yo creo que clase como conjunto de oportunidades, en el sentido weberiano, sí son una clase. Quizás es más útil, digamos, pensar que muchos de los estudios que miran estos procesos de globalización de personas y de afinidades culturales y de construcción de, digamos, como de ciertos estilos de vida, hablan más de élite que de clase, digamos. Claro, ¿no? Es que efectivamente, pero yo lo llamaría aristocracia, porque son una aristocracia. O sea, digamos, son un grupo muy reducido, una práctica muy distintiva. Muy distintiva se supone que son muy difíciles, por ejemplo. De hecho, los estudios que intentan mostrar, por ejemplo, deben estar familiarizados con los trabajos de Sinclair o Feynman, ¿no? Esta gente que intenta mostrar a través de análisis de redes y otro tipo de... Hay un artículo muy famoso de Sinclair, a Transnational Class. No se llegan a acuerdos, digamos, bien sustentados, no como para decir en términos económicos, en términos de intereses cruzados, digamos, como es todo un debate, digamos, y no está suficientemente mostrado, digamos, en términos económicos, es que ¿no? Por fuera de esto de los consumos culturales y de la globalización y de los movimientos de personas. Igual eso es mucho. Esta gente, digamos. O sea, es un paso más eso de que estén aparte de acuerdo en todo, me parece. No sé, no es una discusión de cómo define la clase, pero me parece que el hecho de que a nivel de oportunidades de vida, no sé, lo que decías vos, el uso del dinero, lo que le puede dar, primero la defina como una clase dentro del marco económico, vamos a decirlo, y que aparte, a través del estatus se defina por el estilo de vida, ya lo marca como una clase, me parece. Sí, pero una clase, para mí, sí. Una clase tiene que tener muchos sujetos, ¿entiendes? No tiene que tener pocos individuos, porque si tiene pocos individuos se convierte en otra cosa. A ver, en una fracción de clase,
Pasa que es un grupo que se caracteriza tiene que estar sí. poblada, porque si nos ponemos, si pensamos en términos económicos exclusivamente, dentro del 0,1% más rico, Sí, obvio. hay gente que se dobla la renta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Amancio Ortega, que es el dueño de Zara en España, es una clase él solo? No, una clase tiene que ser un conjunto de prácticas, si no es un conjunto de prácticas fruto de las oportunidades que da el dinero. Entonces, no, y bueno, ya de los intereses ya nos olvidamos, porque ya entonces no estamos hablando hasta mañana, ¿de acuerdo? Y ya por último, un solo punto, y es, ¿cuál es el efecto que tiene sobre las sociedades los muy ricos? Yo en un principio he dicho que según la distribución de Pareto, lo bueno es tener muchos ricos y tener pocos pobres, y que vivas en un país muy igualitario, pero tener muchos ricos, como Japón, ¿no? Que tiene muchos ricos, pero después una sociedad igualitaria. La cuestión, ¿cuál es el efecto que tiene en la vida social de un país y sobre todo en el desarrollo de la democracia el hecho de tener muy ricos, tener muchos ricos? Según Piketty hay una parte del Capital donde dice el futuro se caracterizará por el bajo crecimiento económico y por los retornos del capital, por grandes retornos del capital, del stock de capital, dice Piketty. Eso es más o menos decir que se van a formar dinastías económicas. Y esas dinastías económicas acabarán, obviamente, generando un capital simbólico y derribando el poder que tienen las clases populares o el poder que tienen las clases medias en el universo simbólico de la democracia. Es decir, hoy en día, no sé si conocéis la tesis de la omnivoridad. La tesis de la omnivoridad es un ejemplo de esto. Las clases, los estilos de vida muy sofisticados empezaron a ser criticados por parte de las clases populares. Fueron tan criticados por parte de las clases populares y tan desechados por la parte de las clases populares que hubo gente de las clases medias que tuvo que desechar esos estilos sofisticados. Es decir, hoy en día toda la gente puede escuchar Bach y los Beatles, cuando anteriormente, según Bourdieu, ¿no? Solo existían dos culturas que no se notaban: una cultura sofisticada, una cultura del arte por el arte, y otra cultura pues popular, funcional, y eso. Bueno, no, pues esa cultura hubo una crítica de una sobre otra y ganó la de abajo. Y eso fue en gran parte fue por el desarrollo democrático, por la redistribución de la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto peligra esa situación. Peligra esa situación en el sentido de que la dinastía, o sea, el papel del mérito, del talento y del esfuerzo va a ser cada vez menor en un mundo donde se forman dinastías, donde la gente vive del capital de sus padres o de sus abuelos. Y no tengo nada que decir. Bueno, muchas gracias. Entonces, no sé si hay preguntas, abrimos espacio para... Fue bastante comentado en general, digamos, pero si tiene alguna otra intervención. Bueno, me parece una diferencia muy importante entre los países ricos y los países no ricos, precisamente que los gobiernos de los países ricos generalmente protegen a sus capitalistas, los países no ricos no. O sea, eso es en los países no son ricos es un conflicto permanente. En Argentina es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, tienes los peronistas que generalmente en promedio, digamos, excluimos sin incluir a Menem, pero los otros generalmente protegen los capitalistas nacionalistas, y los que no son peronistas no, se alían mucho con el capital internacional. Y por ejemplo ahora es lo que está pasando más, o sea, controladamente, pero hay mucho más vinculación con el capital internacional. Y por eso también es vinculado con este tema de la élite, porque es como los macristas se piensan como ellos mismos como una parte de que les gusta ir a Nueva York y a Washington DC para charlar con los otros de la élite mundial, ¿no? Axel Kislov va al G20 sin corbata, ¿no? O sea, para decir que yo no soy como ellos, yo no soy parte de así, pero eso es un tema importante. Y después,
una de las cosas que aprendí por estar cerca, como en el mismo instituto de unos sociólogos, es sobre Bourdieu, que me gusta muchísimo. No sé mucho de eso, pero aprendí un poco. Y me parece que estabas hablando del capital cultural, que hay en muchos, por lo menos en muchos países, en mi país seguramente el profesor Mike Savage de mi instituto habla mucho de eso. Hay mucho, en Inglaterra seguramente, hay mucho menos. La visión en la capital cultural es mucho menos, muy diferente ahora que como era hace 50 años y como lo que describe Bourdieu, que no tenés el high culture y el low culture, es mucho más mezclado y hay otras divisiones. No es total igualitario para nada, pero hay otras divisiones y no es más complicado. Pero sigue siendo mucho algo que sigue teniendo mucha importancia es el capital social, con las conexiones sociales que uno tiene, y esto me parece algo también muy importante de las élites que ellos tienen dentro de un país, pero también internacional. Otra vez, eso es algo muy importante, que esas élites globales pueden usar esas conexiones que tienen para hacer negocios y demás. Así que si no sé si el capital cultural como los definen tanto como una clase, pero sí el capital, obviamente el capital económico, pero sí el capital social también me parece importante para este grupo. Por eso soy amateur, así que sería interesante pensar, igual creo que eso es impensable estudiarlo, o al menos para mí, o sea, ¿qué procesos de legitimación construyen este tipo de top one, ¿no? O sea, porque si es valioso definirlos como una clase o no, según la definición que uno tome podría ponerle el mote de clase o no, pero me parece que en tanto no se nos escape la tortuga, es interesante ver qué poderío tienen ellos como para transmitir de alguna forma valores, creencias hacia abajo, como para que esa desigualdad sea legitimada. Sí, algo bastante nuevo ahora es Unidad, legitimación. Legitimación. La legitimación. Legitiman. Bueno, gracias. Legitiman. Sí, ellos legitiman su riqueza ahora mucho por la meritocracia. Eso es ahora estoy leyendo un libro. Un libro de un profesor de Yale que va a presentar este draft en Londres en un par de meses. Voy a comentar sobre el libro. Y él es profesor de leyes. Pero el libro tiene que ver con la meritocracia en Estados Unidos y es muy fuerte, algo bastante nuevo, como históricamente nuevo, es que la élite, los más ricos en Estados Unidos, trabajan mucho ahora. Cuando estaba estudiando ¿cómo se llama? Veblen, la clase ociosa. La clase de Veblen, sí, Veblen. Para ser élite tenías que mostrar tu leisure, como que era muy importante no trabajar y como hacer muchas cosas. El ocio. Y hacían muchas cosas para demostrar el ocio, ¿no? El hecho de que no tenían que trabajar. Y ya es muy diferente, el 1% más ricos y también el 0,1% trabajan un montón de horas. Y con eso legitiman los ingresos muy altos que tienen. Sí, eso es algo bastante nuevo. Yo creo que al nivel, eso es muy fuerte. También hay sociólogos que hacen entrevistas con la gente muy rica, un estudiante de doctorado en el Instituto de LSE, hizo entrevistas con 30 ricos en Londres y la gran mayoría de ellos dijeron muy claramente que son ricos por la meritocracia. Y además, ahí pensaba también, en función de lo que estás diciendo,
No, porque yo me preguntaba por qué, digamos, cómo se puede explicar el crecimiento de China, ¿no? Digamos, en términos de qué uno puede pensar el crecimiento, digamos, el surgimiento de la participación en el 1% de los chinos. Entonces uno puede pensar, bueno, en función del crecimiento económico del país y en función de eso, cómo llegan algunos de los capitalistas chinos a ser parte del 1%. Pero también es cierto lo que vos decís en relación a la meritocracia, porque en realidad la meritocracia, lamentablemente, esa es mi posición, lamentablemente es un concepto, una idea que atraviesa la cultura occidental capitalista en la que vivimos, porque la meritocracia no es solamente que permite justificar por qué hay personas que llegan al 1%, sino porque hay personas que son muy pobres, porque no tienen un saber hacer vinculado a toda la cultura del management, que también atraviesa, digamos, toda la cultura occidental capitalista del mundo del trabajo actual. ¿Por qué los más pobres tampoco, digamos, o no tienen acceso a? En realidad no se explica muchas veces por los modelos, sino porque esas personas no tienen ese saber para. Entonces, ahí, digamos, me parece que la explicación de la meritocracia es súper interesante para entender que, a ver, entender por qué ellos mismos explican cómo, bueno, esto, ¿no? Digamos, los chinos cómo explican poder llegar de no ser o pertenecer a una familia de aristocracia china, llegar a ser, digamos, o pertenecer a la aristocracia china, ¿no? Igualmente, me parece que si vemos el proceso en la Argentina, esa ideología exacta de la meritocracia es interesante pensarla no como ideología de clases, no como ideología de un sector, sino como forma que comenzó, digamos, que atraviesa el sentido común en general y construye hegemonía. Digamos, nosotros estamos haciendo un trabajo de campo en donde ese discurso de la meritocracia aparece muy fuerte en sectores informales del tercer cordón del conurbano, digamos, y digamos, la lógica del esfuerzo, digamos, entonces, la desigualdad se legitima de esa manera. Claro, digamos, pero no es un discurso, a ver, puede haber sido un discurso de clases, claro, que va en ese sentido, digamos, cómo ese discurso construye sociedad, construye forma de sociabilidad. Permea la cultura en términos más generales. Exacto. Soy del palo de la comunicación, o sea, no sé nada de la parte Ni nada de la parte sociológica, y entonces lo que están discutiendo me parece súper interesante porque, nada, eso es una materia en la carrera que habla sobre ideología, es marxismo y psicoanálisis, es algo como súper extraño, pero y realmente trabaja sobre eso, habla sobre Althusser, y la explicación que se da un poco a esto es que el neoliberalismo surge como un discurso económico a partir de como un quiebre económico, algo así que como acabado del estado de bienestar, y que aparece como un quiebre económico que se imbrica con lo simbólico. Entonces, en ese quiebre gana ese discurso hegemónico neoliberal que empieza por una élite profesional y una élite académica muy importante, que se legitiman los gobiernos, como por ejemplo en Thatcher y Reagan, y que eso permite a nivel tanto económico como simbólico ir de la misma, como de la mano, y generando una legitimación global que va de la mano con la globalización y con los nuevos sistemas mediáticos, y que acompaña al capital, que va permeando ideológicamente, no como una ideología de clase justamente, sino como una ideología que atraviesa toda la sociedad, y que las mismas clases económicas superiores dan el ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Que estaban hablando ustedes, como esta nueva idea de multimillonario que trabaja todo el tiempo y que también se involucra con la solidaridad y con el medio ambiente. Sí, porque hay como una dimensión nueva espiritual, digamos, como una nueva espiritualidad, digamos. En realidad, según esta perspectiva, que es obviamente psicoanalista, tiene que ver con una perspectiva mucho más
SEC, ¿no? Esta parte como más liminal, o sea, poner este lado más solidario como una manera de unir la desigualdad. Cuando es una desigualdad tan grande, esta parte como más, yo trabajo como mi obrero, o yo trabajo, o yo soy solidario, o me pongo a la par, me pongo jeans para ir a trabajar, o en Google, como que subsana de alguna manera la desigualdad, y justamente el tema de la meritocracia atraviesa todo eso. Sería como el neoliberalismo como ideología. Nosotros lo que estudiamos, por ejemplo, era la neoliberalización de la solidaridad. Entonces, como por ejemplo la solidaridad, la democracia o distintos valores se van neoliberalizando y uniéndose tanto económicamente como simbólicamente en un proceso común. Perdón, quería dar eso. No, dos cosas. Una, como los ciertos sectores políticos toman algunas cosas de las técnicas de comunicación, por ejemplo, o sea, los nuevos escenarios políticos ya no son tanto, sigue existiendo, pero fíjate que no está tanto el escenario y el político hablando a la gente, sino que hay como un cambio ahora del político en el centro y va caminando, que es muy estilo de los Steve Jobs o de los nuevos, como algunos CEOs de la tecnología que hacen bien ese ritmo. Copiar ciertos sectores, claro. Algo que me había quedado pensando en lo que vos habéis dicho, cuando los gobiernos no macristas, los gobiernos no peronistas, como que no protegen tanto a sus propios sectores económicos. Me parece que particularmente en Argentina ocurre que los gobiernos no peronistas sí tienen ciertas prácticas de sí proteger, por ejemplo en Argentina el sector al campo, a ciertos sectores tradicionales. Claro, digamos, eso me parece que no con la industria, pero sí con los que históricamente son ciertos sectores aristocráticos que sí tienen. Claro, pero que son es la clase dominante en Argentina que surge, que eso me parece también interesante para pensar la idea de clase en Latinoamérica, surge vinculada con el capital internacional, por eso no defiende el capital nacional, porque surge en su nacimiento, surge vinculado, y por eso también los enfrentamientos políticos con aquellos que sí defienden, aquellos gobiernos como más proteccionistas. Pero eso también, digamos, a mí me lleva mucho a las discusiones sobre clase social en América Latina de los años 60 y de los años 70. Cómo se van configurando las clases, sobre todo la clase dominante, en relación al centro. Porque la formación económica capitalista en Latinoamérica es diferente. Entonces, es dependiente. Dependiente, por eso. Las prácticas es dependiente, pero también la clase dominante es dependiente porque está. Por eso a mí estas cosas siempre me llevan a esas teorías. Digo, nace vinculada, es como global ya. Nace ideológicamente vinculada. Claro, es una clase globalizada desde sus inicios hace un siglo y medio. Imitando sus prácticas de consumo. Pero esa es la característica de todos los países, menos Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia. Menos de los centrales. Holanda. O sea, España es lo mismo. España surge vinculada al capital internacional, el País Vasco se desarrolla porque la gente de Manchester se ha dado cuenta que es más barato explotar las minas en el norte de España, Cataluña porque se protege, porque pase por 3/4 de lo mismo, por la industria textil, pero la clase es vinculada, o sea, nosotros somos un late industrialization country, o sea, un país de industrialización tardía, y todos son iguales, o sea, la excepción son ellos. O sea, es que muchas veces, este debate también lo hemos tenido en España, nos ponemos a hablar como si la situación nuestra fuera excepcional. No, países que desarrollarán el capitalismo son 6 países. Son 6 países, el resto estamos todos en las mismas. Yo me quedé pensando con la charla, que estuvo muy buena. Si hay una agenda política sobre esto, una agenda mundial, uno piensa, bueno, Banco Mundial, CEPAL, tiene mucha agenda sobre los sectores pobres, ¿no? Y hay mucha recomendación, mucho alineamiento, programas, etc. Bueno, aquí estamos pensando, bueno, hay una agenda política nacional, si se quiere, para cobrar más renta en algunos casos a esos sectores, pero aquí estamos hablando del 1% más rico, incluso,
Y bueno, la sensación es que eso no se tematiza y no aparece en ningún caso como un problema público, sino como que es algo sobre lo cual eso no se dice mucho. Si aparece como un ejemplo de buen vivir y del éxito, del mérito que estamos diciendo. No aparece, es su impresión, como un problema público, sacar como una tajada para dar al otro lado, no sé, algo de ese estilo. Y cuando surge el nacionalismo, como en Estados Unidos y también en países mucho de Europa, siempre la gente, la población que vota por el nacionalismo echa la culpa a los inmigrantes pobres y no a esos élites que probablemente son más problemáticos. Hay un artículo. ¿Qué subiste ayer? De que los inmigrantes gastan. Sí, no, eso es verdad. Los inmigrantes en todos los países es verdad que aportan más al erario público de lo que gastan. Pero yo lo que iba a decir que hay un libro muy bueno, no es un libro, sí es un libro, es un economista, no se me surge el nombre, que dice que la clase obrera, la conciencia de clase en Estados Unidos no surgió como consecuencia de la fragmentación étnica. Sí. El alemán cuando llegaba se vinculaba a los alemanes, el italiano se vinculaba a los italianos, de forma que no generaba una conciencia de clase única. Y una explicación distinta a la de Marx, que decía no hay conciencia de clase en Estados Unidos porque siempre se pueden ir de la frontera hacia el día que lleguen a California tendrán conciencia de clase los obreros de Estados Unidos, ¿no? Pero eso le pasa a los negros. O sea, el triunfo de Trump en gran parte es un conflicto infraclase entre el obrero de clase el obrero de clase blanca y el obrero de clase es la blame the victims. Sí. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Yo me queda una duda, porque vos planteás como que en todo el periodo la desigualdad global baja, digamos, ¿no? Que la desigualdad global baja. Al final, sí. Pero pensando en términos como históricos, de algún modo es medio difícil comparar el fin del siglo XX, en donde, digamos, se cae el muro, se consolida el proceso de globalización, digamos, las clases obreras son derrotadas en varios países, y en donde la desigualdad notablemente crece, digamos, y más en los países donde típicamente son desiguales, como Latinoamérica, Asia, África, ¿no? Digo, ¿cómo pensar la tendencia de la década siguiente, 2000, y a lo que estamos yendo también, ¿no? Si vamos como a una mayor igualdad de ingresos o mayor desigualdad. Digo, yo no leí lo de Piketty, ¿no? El libro de Capital, ¿no? Creo que lo que leí de comentarios es como que es medio catastrófico, ¿no? Lo que vos decías un poco, que vamos a una cuestión medio dinástica, ¿no? Hay dos cosas. Primero, si la desigualdad dentro de los países realmente está creciendo, como plantea. Dentro del país, de cada país está creciendo. Y realmente ahora. Pero no pensando en el globo, ¿no? Pensando en la nivel. Sí, pero sí, por eso hay distintas cosas. Primero, hablamos de la desigualdad dentro de los países. El país más importante del mundo por todo esto, obviamente, es China, porque tiene más gente. Y en China, la desigualdad empezó a caer en 2005, 2006, exactamente al mismo tiempo, como el mismo año como la del mundo total. Y eso es por una caída en la desigualdad entre la parte urbana y la parte rural. La desigualdad adentro de cada parte creció un poco, pero con los salarios en total, los ingresos en promedio en la parte rural creció más que en la parte urbana. Es mucho la desigualdad, es bastante importante eso. Y ya sabéis que en muchos países de Latinoamérica bajo la desigualdad. Estudio en México está creciendo otra vez. Pero bueno, o sea, hay muchos movimientos y muchos mecanismos. Piketty habla de un solo mecanismo
que puede funcionar a veces, pero es un solo mecanismo. Hay muchos mecanismos que pueden mover la desigualdad en cualquier dirección. Después es la desigualdad, más allá de la desigualdad adentro de los países, es pensar la desigualdad entre los países. Otro es China, es el más importante, que es porque es el capitalismo en China, es como el clásico convergence económica, que China pudo crecer mucho más rápido que los países más ricos, pudo hacer un catch-up muy fuerte y eso contribuyó mucho a la caída de la desigualdad mundial. Así que esas son las explicaciones. No hay una sola explicación mundial, pero los distintos mecanismos por ejemplo, podemos verlos. la teoría del derrame sigue vigente. De alguna forma, la teoría del derrame, así como... Tiene un nombre súper... La teoría del derrame de que el crecimiento económico va a derramar... La teoría del goteo. El goteo, claro. Es que tiene un nombre. No sé cómo traducirlo. Leakage. No. Es la teoría de que es bueno tener mucho dinero, que los ricos tengan mucho dinero porque poco a poco va calando en las clases sociales. Trickle down theory. Que el crecimiento económico derrama igualdad. Digo, esa versión que ya creo que está... Entonces, de algún modo, digo, para reducir la desigualdad precisas crecer económicamente y esa es como la lucha, ¿no?, de los países que deberían seguir ese camino. Y en esa línea se intenta ubicar a China para explicar, bueno, China redujo, creció hasta esa... Claro. Bueno, claro, sí. No, en un punto puedes decir que en China, en algún punto las políticas que dejaron que los ricos se volvieron muy ricos, eso sí ayudó que la economía creció mucho y ayudó a los pobres también. Pero Martin Ryan, que es el Banco Mundial, escribió sobre esto, que los años en que los ingresos de los pobres subieron más rápidamente, no fueron los años cuando ayudaron específicamente al sector rural y no al capitalismo de la costa. Así que, si bien el capitalismo el capitalismo estilo chino sí ayudó a los pobres, podría haber mucho mejor si lo hubieran hecho de otra manera, porque cuando lo hicieron de otra manera sí fue mejor para los pobres. Eso sería mi ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, muchísimas gracias a Paul, excelente la presentación, muy rico, disparó muchas discusiones por la riqueza del trabajo, creo yo, así que muchas gracias por la idea y gracias a ustedes por venir.